buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy jueves una nueva edición de CPE Noticias, el informativo de la Cooperativa Popular de Electricidad. Hoy hubo actividad en el Senado de la Nación. Se están tratando en estos momentos distintos proyectos muy, pero muy importantes para nuestro país. Ya se aprobó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. También la designación de Fernando Iglesias como representante en el exterior. Va a estar a cargo de la embajada en Bélgica. Bueno, y está pendiente el tratamiento de la ley de glaciares, la modificación a la ley de glaciares que está siendo rechazada por distintos sectores del arco político. En horas de la mañana hubo represión frente al Congreso, detuvieron a varias personas, entre ellas a un camarógrafo. La zona del Congreso volvió a ser escenario de una jornada de violencia institucional, lo que comenzó como una intervención pacífica de activistas de Greenpeace para alertar sobre el retroceso en la protección de los ecosistemas de montaña, terminó con una intervención policial desproporcionada que no distinguió entre manifestantes, transeúntes y trabajadores de prensa que cubrían el evento. Las fuerzas de seguridad aplicaron con rigurosidad el protocolo antipiquete y activaron una cacería contra los miembros de la organización ambientalista, pero también contra trabajadores de prensa que se encontraban identificados cubriendo la manifestación. Allí veíamos cómo fue atacado un camarógrafo de A24 que estaba transmitiendo. Se lo llevaron preso junto a 12 integrantes de Greenpeace. Vemos los títulos y comenzamos. Audiencia por el Medanito. Vecinos, comerciantes y representantes de distintas instituciones participaron ayer de la audiencia pública que se realizó en 25 de mayo por el estado del yacimiento El Medanito. Cuestionaron la falta de inversión en la propuesta del gobierno y le pidieron celeridad a los legisladores para que definan quién explotará el yacimiento. Despidos en supermercados. El Centro Empleados de Comercio confirmó que son 2 los supermercados que están despidiendo trabajadores en Santa Rosa. El secretario general Rodrigo Genoni dijo que en el último año y medio la Anónima dejó sin empleo a 56 trabajadores, mientras que Carrefour reducirá su planta a la mitad. Siguen las denuncias contra Clarín. Cuadrillas que trabajan para el grupo Clarín siguen cableando ilegalmente en Santa Rosa e incumpliendo las sanciones municipales. Hoy colocaron columnas en el barrio El Faro y fueron denunciadas por los vecinos. Les contábamos ayer sobre el cierre de una empresa que fabricaba lácteos para la firma Sancor, dejando a 400 trabajadores sin empleo. Bueno, hoy supimos de un nuevo cierre. Estamos hablando de una fábrica de heladeras que en la provincia de Catamarca cerró y dejó a 56 personas en la calle. Hablamos de la fábrica de heladeras Neva, ubicada en la provincia de Catamarca. El establecimiento ya había realizado un fuerte ajuste en las últimas semanas. Hace un mes la empresa despidió un tercio del personal con 34 cesantías y 4 meses atrás se habían concretado otras 15 desvinculaciones. El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Tucumán, a cargo de la filial Catamarca, Gabriel Gómez, confirmó el cierre definitivo de la planta y cuestionó con dureza la política industrial del gobierno nacional. Cierres en la provincia de Santa Fe, cierres en Catamarca, pero hay cierres también en la ciudad de Santa Rosa. 2 cadenas de supermercados han decidido reducir su planta de trabajadores permanentes. En la Anónima, en el último año y medio, despidieron a 56 personas. En el Carrefour están analizando despedir al 50% de la planta. Sobre el tema estuvimos conversando con el secretario general del Centro Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, y esto fue lo que nos dijo. La situación que está viviendo, o sea, entendamos que si al comercio local le va mal, empiezan los despidos, empiezan las suspensiones, empiezan la reducción de la jornada, por eso estamos muy preocupados desde la entidad gremial. Y sí se está viendo que obviamente se ha retraído el consumo interno, que es de donde de alguna manera se alimenta el comercio local, desde donde inclusive lo que está pasando con el frigorífico de Trenel, o sea que es un frigorífico que se ha destinado a venderle al mercado interno. Entonces, al no haber dinero circulante en el mercado interno, se cae
el consumo, y al caerse el consumo empieza a haber despido, empieza a haber suspensión, empieza a haber reducción de jornadas. ¿Qué información tienen en relación, por ejemplo, a lo que está pasando con la empresa La Anónima? Digo, porque han salido, digamos, gerentes o representantes de la firma a hablar de la dificultad financiera en la que se encuentran, como ya anunciando lo que puede llegar a venir. La empresa La Anónima cotiza en bolsa. Entonces, en el último balance que ellos presentan balances trimestrales para sus inversores. En el último balance que presenta La Anónima, que después se hace público, ¿no? Ellos presentan que tiene, además de que le bajaron 25% las unidades en Santa Rosa, el 25% de las unidades vendidas, hablamos en términos de un jabón, un kilo de carne, un yogur, una leche, le bajan 25% las unidades vendidas, pasaron una morosidad, ya sea en términos nacionales, de más de 2.000 millones a más de 17.000 millones. Esto implicó que multiplicaron por 7 la morosidad en las tarjetas de crédito propia de La Anónima, lo que le generó un problema financiero. Y obviamente cuando empiezan a mirar su balance, empiezan a ver cuál es dónde hay que empezar a ajustar. Y bueno, vos sobre los impuestos nacionales, sobre los impuestos provinciales y sobre las tasas municipales no podés ajustar. Sobre el costo de la mercadería que vos comprás no podés ajustar. Y bueno, terminan ajustando por los trabajadores. Y desde acá, desde enero del 2024 a noviembre del 2025, La Anónima acá sacó, y estoy hablando de Santa Rosa solamente, 56 puestos de trabajo menos. Y esto se está dando en todos los rubros de lo que son los retail, que son las grandes cadenas de supermercado, porque lo que era la manta de venta que cubría todos los costos, la manta esa se acortó. Y esa manta hace que nosotros estemos preocupados porque decimos, che, si esto no se reactiva, si el mercado interno no se reactiva, va a seguir habiendo despidos, que es lo que se está viendo hoy también en Carrefour. Que algunos dicen, bueno, están sacando empleos en Carrefour, y sí, yo creo que de los 117 empleos que tomaron, yo creo que van a terminar en 60, 65 empleados. ¿Puede haber cierre de sucursales de estas dos firmas? De una creo que puede llegar a haber una sucursal que cierre, ¿tá? Pero no creo que cierren el resto, no, pero yo creo que una sucursal puede llegar a... Una sucursal de una de las dos firmas puede llegar a cerrar, tampoco voy a generar pánico en los trabajadores porque seguramente los van a reubicar, pero hay que entender que la reubicación implica que alguno se va a ir de otra sucursal. Entonces es difícil la situación que están viviendo las grandes cadenas de supermercados, pero esto no exime a lo que está viendo el chiquito. La provincia de La Pampa salió a repudiar los cambios que está tratando de implementar el gobierno de Javier Milei en la ley de glaciares. Estuvimos conversando con la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Vanina Basso, quien dijo que en caso de aprobarse esta reforma a la ley de glaciares, corren peligro los ríos pampeanos y también los ecosistemas. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en el COFEMA, que es el órgano, digamos, de concertación federal, Consejo Federal del Medio Ambiente, en el cual trabajamos todas las autoridades provinciales, autoridades ambientales provinciales de todas las provincias de la Argentina y el Gobierno Nacional. Ayer, el lunes, tuvimos una asamblea donde se trató el proyecto de ley y bueno, hubo una votación, la cual esta recomendación que sale en base a esa votación se va a enviar al Congreso. ¿Cómo nos afecta a la provincia de La Pampa y por qué la provincia de La Pampa dice que no a la modificación de ley de glaciares? En primer lugar, porque bueno, la ley es una norma de presupuestos mínimos que da un marco, un paraguas normativo mínimo ambiental uniforme a todas las provincias, en el cual las provincias pueden llegar a complementar esa norma. Pero en el caso de que salga esta modificación, le daría potestad a las provincias, que las provincias determinen unilateralmente si ciertos ambientes cumplen función hídrica estratégica, ciertos ambientes glaciares y preglaciales cumplen esa función, olvidándose también por un lado de otras funciones que cumplen los glaciares, servicios ecosistémicos, biodiversidad. Una función muy importante también de los glaciares y preglaciares es, ahora en este contexto, digamos, de cambio climático, cumplen un rol fundamental. Y particularmente en el caso de la provincia de La Pampa, que el recurso hídrico, los ríos de la provincia de La Pampa tienen sus nacientes en la cordillera, en la provincia de Mendoza. Bueno, esta modificación le permitiría a la provincia de Mendoza que determine si esos ambientes son o no estratégicos para preservar, con todas las consecuencias que nos traía la provincia de La Pampa, ¿no?
¿Cuáles son estas consecuencias que nos podría traer? Bueno, claro ejemplo, digamos, es lo que ya nos sucede con el río Tuel, que tenemos un río robado hace 70 años. Bueno, los ambientes glaciares y preglaciares son los que alimentan hoy el río Colorado en gran parte. Entonces, bueno, podríamos sufrir consecuencias ambientales, sociales y productivas. Y preocupa, digo, con este antecedente que tiene Mendoza, que recién mencionabas, de no interesarle qué pasa en el resto de las provincias. Exacto, lo que pasa aguas abajo. Lo que se decide aguas arriba claramente afecta a aguas abajo y por eso nos deja en un contexto total de vulnerabilidad. Entonces no puede haber una decisión unilateral sobre un recurso que es compartido. ¿Encontraron otras provincias con situaciones parecidas a la nuestra? Mira, te puedo comentar qué es lo que pasó en el ámbito de COFEMA. Hay provincias, 8 provincias que acompañan el proyecto y 8 provincias que estamos en contra. Bueno, claramente este proyecto de ley está impulsado por provincias como Mendoza, San Juan y también han acompañado otras provincias como Catamarca, bueno. Otras provincias hay también con la situación nuestra, pero bueno, esto se va a definir en el Senado, luego del Senado va a pasar a diputados, pero bueno, creo que es clara el mensaje que tiene que otorgar el COFEMA a el Congreso. Pero bueno, la verdad es que la decisión está dividida, por eso en vez de elevarse una resolución, que es lo que siempre se eleva desde el COFEMA, dado que hay paridad, se va a elevar una recomendación, que la estamos todavía terminando de redactar. Con recursos propios, la provincia de La Pampa avanza en la pavimentación de la ruta provincial número 9, un camino vecinal hasta este momento que conecta las localidades del norte pampeano con la provincia de Córdoba. Se van a invertir más de 8.000 millones de pesos. Estuvimos conversando del tema con Rodrigo Cadenas, quien es el titular de Vialidad Provincial. De la noticia, digamos, de esta ruta provincial número 9, son 6,7 kilómetros, digamos, desde la ruta nacional 188 hasta el límite con la provincia de Córdoba, donde vincularía a través de una ruta pavimentada también de la provincia de Córdoba con Villa Huidobro. Esto es una obra, digamos, que es una obra nueva, o sea, quiero decir, un camino de tierra que pasa a ser una ruta pavimentada. Un camino vecinal que pasa a ser ruta provincial número 9, esto es para las localidades de Rancul, Quetrequén, Luigi, Parera, bueno, todo el norte oeste de la provincia. Es muy importante porque agiliza la vinculación con la provincia de Córdoba. Es una ruta, como te decía, nueva, que se le hace toda la estructura, digamos, al camino, con trabajos en su rasante, en la base y la carpeta asfáltica. Obviamente, banquinas, medidas de seguridad como las barandas Flesbin, pintura, señalamiento y la intersección iluminada con la Ruta Nacional 188. Bueno, la idea es terminarla antes de fin de año, con lo cual es una obra que arrancó en mayo del año pasado, se va a terminar a fines de este año. Por supuesto que bueno, justamente el tema de presupuestario es un tema que hoy es singular en la provincia, producto de que uno trata de optimizar el recurso y de esta manera que la inversión se haga de manera concreta en el momento adecuado. Esto nos pasa con el resto de la red. El año pasado, a fin de año, hemos licitado 8 obras que tienen como premisa esto de conservar lo que se tiene. En el sentido de que la provincia tiene 2.400 kilómetros de rutas pavimentadas y se entiende que cuando uno no hace la inversión en el momento que lo debe de hacer, luego lo paga más caro. Es un poco lo que estamos viendo en contraposición en las rutas nacionales, que hace 2 años que no se realiza obra pública y eso lo que lleva es que el bache no se tapa, la fisura no se sella, la banquina no se calza y bueno, tiene obviamente desde el punto de vista de la seguridad vial su alto riesgo, pero bueno, desde el punto de vista técnico y yendo a lo económico, otra vez,
el Estado, digamos, ausente, donde en definitiva lo que va a hacer es que mañana tengamos todo que pagar una obra mucho más cara, producto de no haber hecho la inversión en el momento adecuado. Dijiste, bueno, que hace 2 años que el Gobierno Nacional obviamente no hace trabajos, no invierte, no mantiene las rutas nacionales que atraviesan la provincia de La Pampa. Preguntarte, ¿seguimos sin ningún tipo de obra por parte del Gobierno Nacional? Recuerdo que de alguna manera en el presupuesto se había fijado trabajos en la ruta 151, que era, por ejemplo, que tiene una demanda importante por la situación o el estado en el que está esa red vial. Preguntarte, digamos, si se está concretando algún tipo de trabajo, algún tipo de tarea en alguna ruta nacional que atraviesa la provincia, y que quede claro eso. No, desde la provincia no tenemos conocimiento de ello. Bueno, justamente estuvimos en Puelén días pasados y bueno, pudimos transitar la ruta 151. El estado, la verdad que es muy peligroso. Son 80 kilómetros desde Puelén hasta la ruta provincial 14, que es una obra que tiene contrato firmado, digamos, Vialidad Nacional, pero no se está llevando adelante. Lo mismo sucede con la 152, con la 35 Bonifreda Castex. Estamos en vísperas de un nuevo paro convocado por las 2 CTA, por la mesa intersindical en la provincia de La Pampa. Distintos gremios van a adherirse mañana a esta medida en el marco de la reforma laboral que vuelve a tratarse mañana en el Congreso Nacional. La que no está plegándose al paro es la CGT, que llamó a una manifestación recién para el lunes. La cúpula de la Confederación General del Trabajo resolvió este miércoles por la noche avanzar con una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe definitivamente el proyecto en la sesión prevista para el viernes. Como señal política, la Central Obrera convocó además a una movilización para el próximo lunes hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la impugnación. La decisión fue adoptada por la Mesa Chica durante una reunión realizada en la sede de UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical frente a un escenario legislativo que el propio sindicalismo considera adverso. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos vamos a estar compartiendo la denuncia de los vecinos del barrio El Faro, que hoy denunciaron al Grupo Clarín por extender el cableado ilegal en esa zona de la ciudad. Ya venimos. Segundo bloque de CPE Noticias, vamos a compartir información muy importante para los empleados municipales. La comuna va a abonar los salarios con la suma correspondiente a las recategorizaciones. La municipalidad informó que este viernes 27 de febrero estarán acreditados los sueldos con la correspondiente recategorización de los empleados municipales. El proyecto de ordenanza enviado oportunamente por el Ejecutivo, que fue aprobado a fines del año pasado, establece un sistema de recategorizaciones para el personal de planta permanente de la Administración Pública Municipal de Santa Rosa. En esa ocasión, por unanimidad, el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece que, a excepción de aquellos comprendidos en estatutos o regímenes especiales, todo el personal permanente de la Administración Pública Municipal, dependiente del Ejecutivo y Legislativo, será promovido automáticamente a la categoría que corresponda conforme a los requisitos, antigüedad y otros. Reitero, la municipalidad paga mañana salarios y recategorizaciones. Nos vamos a 25 de mayo. Se realizó allí una audiencia pública que fue convocada por el municipio para que intervengan los vecinos, que participen los comerciantes y den su opinión respecto de lo que está ocurriendo con el yacimiento El Medanito. Recordemos, fracasó la licitación, se vence el contrato con PCR y hasta este momento no hay un punto cierto sobre quién se va a hacer cargo de la explotación del yacimiento. Pensemos que viven de este yacimiento más de 400 familias de manera directa en el sudoeste provincial. Estuvimos conversando con Conrado, un vecino de 25 de mayo, quien participó de la audiencia pública de ayer, quien le pidió celeridad a los legisladores para activar una nueva licitación y quien además cuestionó la propuesta del gobierno provincial para que la empresa petrolera estatal Panpetrol se haga cargo. Como conclusión, principalmente la preocupación de la localidad ante la inevitable caída que está sufriendo el pueblo en la caída económica, ¿no?
que está sufriendo el pueblo en general ya hace prácticamente, diría, más de 10 o 12 meses. Yo tengo una empresa de servicios petroleros que trabajo en el yacimiento del Medanito hace 21 años. Sí. Tengo un comercio en el pueblo también y bueno, hago un poco de agricultura y ganadería. O sea, tenemos varios frentes, por eso estamos vivos, ¿viste? Pero ¿La parte del servicio petrolero eso lo tenés paralizado totalmente? no, en este momento estamos trabajando, no te digo de manera normal, pero estamos muy atrasados con los pagos, estamos con tarifas atrasadas, estamos con números muy finitos, finitos son los números, ¿no? Actualmente tenemos más trabajo en la oficina para calzar las cuentas que en el yacimiento mismo. ¿Qué visión tenés vos o salió ayer de la asamblea, de la reunión que tuvieron, esta reunión de trabajo, en relación a la propuesta que ha hecho el gobierno provincial de que Pampetrol se haga cargo del área? El nombre de la empresa no me preocupa, o sea, nosotros tenemos que adaptarnos a trabajar con la productora que el Estado provincial considere, ¿no es cierto? Si el Estado provincial considera que tiene que ser Pampetrol o considera que tiene que llamar a licitación o demás, nosotros tenemos que acatar, digamos, o sea, no tenemos muchas opciones de poner el nombre. El problema es que el proyecto que actualmente se presentó no prevé ningún tipo de inversión. Claro, ¿viste? claro. Entonces, eso es lo que realmente preocupa. No es un problema de nombre, sino es un problema de condiciones de trabajo. O sea, en lo personal es eso. O sea, yo personalmente no tengo problema que sea Pampetrol. Sí, entiendo. El problema lo tengo en la inversión, en la no inversión. Yo tengo contrato con Petroquímica Comodoro Rivadavia y tengo el vencimiento de mi contrato es el día 19 de junio del 2026. Hasta ahí tenemos trabajo y te podés imaginar cómo estoy yo y cómo están el grupo de gente que trabaja con nosotros. Nosotros tenemos una empresa de 42, 43 empleados directos y después todo el resto, ¿no? Talleres, gomería, chapitas, bueno, te podés imaginar. Y los chicos que están con nosotros, nada, nos miramos todas las mañanas, y hoy es un día menos. No empezamos a contar, tenemos un día más de trabajo. En realidad ahora estamos contando, tenemos un día menos de trabajo, ¿viste? Y realmente se hace bastante compleja la situación. Se los contaba al comienzo, vecinos del barrio El Faro denunciaron hoy a la multinacional Clarín por extender en esa zona de la ciudad, cercana a la laguna Don Tomás, el cableado de manera ilegal. Estamos hablando del tendido de fibra óptica. Realizaron la denuncia correspondiente, intervino la policía, pero señala este vecino, Edgardo Muñoz, vecino con el que conversamos hoy pasado el mediodía, que llamó al 147, al número de la municipalidad, para realizar una denuncia y no lo atendieron. Los vecinos advierten la presencia de un móvil trabajando en la zona y empiezan a preguntarse, son los de Clarín, ¿no? En un grupo de WhatsApp. Y ahí, bueno, surgieron los comentarios y empezaron con los videos y demás. Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer preguntas si tenían la autorización y demás. Es más, un vecino pidió la certificación, permiso y demás, no tienen nada. Y se comunican a través de los mismos vecinos, se comunican con la policía que se acercó hasta el lugar para constatar. El móvil en ese momento, bueno, se retira, el móvil se retira de acá. La policía les pide que si no tenían autorización y demás se tenían que movilizar, se retiran, pero una vez que se fue la policía regresaron y siguieron colocando más palmeras. O sea que en realidad una terquedad total de seguir avanzando con la instalación de las palmeras. ¿Cuántas columnas pudieron advertir que se colocaron? En la mañana son 3-4 columnas a esta altura, pero ya en las semanas anteriores en las calles adyacentes ya hay colocadas, se pueden ver, o sea que en realidad es sistemático. En lo que hablamos con los vecinos, el miedo que tenemos tiene que ver con que
la gente viene a trabajar, no tienen un plano, ya nos ocurrió en la zona de Osorno, ocurrió en Saluzzi, entonces el miedo de los vecinos es que sigan perforando las cañas de gas o algún otro tipo de cosas que dañen y que pongan en riesgo a los vecinos, ¿no? Si bien ellos dicen que tienen autorización, ¿ustedes pudieron averiguar si es real que tienen autorización? No mostraron ninguna documentación en mano, la policía mismo también tomó datos de las personas que estaban trabajando y pidieron autorizaciones. Ellos en todo momento manifestaron de que se manejaran con su jefe. Ellos son operarios que vienen a trabajar, nada más. Pero bueno, el tema es quién es el jefe. ¿Pudieron hacer la denuncia o solo esta intervención de la policía? Se hizo la intervención de la policía. Creo que va a haber un grupo de vecinos que van a radicar la denuncia correspondiente. Bien. ¿Del municipio hubo algún tipo de respuesta? ¿Se pudieron comunicar al 147? Las llamadas al 147 no fueron recibidas, que eso también la gente se pregunta si el municipio está actuando como tiene que actuar o no, y no recibieron respuestas del 147. Bien. ¿Van a intentar seguir comunicándose de todos modos? Y sí, obviamente, como para manifestar este descontento que hay de los vecinos. La Cooperativa Popular de Electricidad anunció que se modifican los horarios de atención a partir del lunes 2 de marzo. El horario de atención para trámites presenciales vinculados con las áreas de energía y telecomunicaciones será en todas sus sedes de Santa Rosa de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 13:30 horas. Estos horarios estarán vigentes durante todo el periodo que va de marzo a noviembre, también en las localidades interconectadas, exceptuando Catriló, donde la atención será entre las 7 de la mañana y las 18 para telecomunicaciones y entre las 7:30 a 11 y de 14 a 18 horas, siempre de lunes a viernes. Reitero, estos son los nuevos horarios de atención que fueron informados por la CPE. Hacemos la última pausa y regresamos. Último bloque de CPI Noticias, momento como todas las noches de compartir lo más destacado del ámbito internacional. Vamos a comenzar con Bill Gates, el magnate de la informática, fundador de Microsoft, quien pidió perdón por su relación con Jeffrey Epstein. Bill Gates pidió disculpas por su relación con Epstein. El fundador de Microsoft se dirigió al personal de la Fundación Gates por sus vínculos con el depredador sexual y admitió que cometió errores que salpican a la entidad filantrópica. Asimismo, Gates sostiene que no participó en los delitos de Epstein. En una reunión celebrada este martes, el cofundador de Microsoft reconoció además que tuvo 2 aventuras con mujeres rusas, de las que Epstein supo más tarde y que no eran víctimas de Epstein. No hice nada ilícito, no vi nada ilícito, dijo Gates, según una grabación de la que da cuenta The Wall Street Journal. Nos vamos a Cuba, que interceptó una lancha de Estados Unidos y dejó 4 muertos. Cuba abatió a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de los Estados Unidos que había entrado en sus aguas territoriales. Así lo comunicó el ministro del Interior cubano en una nota en la que explica que otras 6 personas de la lancha rápida resultaron heridas en el tiroteo, así como el comandante de la embarcación cubana. Como consecuencia del enfrentamiento, por la parte foránea, 4 agresores resultaron abatidos y 6 lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica, señaló el gobierno cubano en un comunicado. Vamos a hablar ahora de los eventos climáticos. Pasamos la semana pasada un temporal violento que derribó más de 100 columnas del tendido eléctrico, que derribó más de 500 árboles en la capital provincial, que dejó sin luz a media ciudad de Santa Rosa. Bueno, desde el gobierno provincial señalan que los eventos climáticos de importancia violentos han aumentado un 40% en los últimos años. Por ese motivo, le piden al gobierno nacional que reactive el radar meteorológico que funciona en la estación experimental del INTA Anguil. Estuvimos conversando del tema con Florencia Ricard. En base a lo que tenemos y en base también a la revisión de registros históricos previos, lo que podemos ver que la tormenta, como bien vos decís, tuvo algunas situaciones anómalas. Fue una tormenta convectiva de verano que es normal y esperable para la época, pero con ciertos condimentos que la hicieron rara o un evento de tipo extremo.
Entonces, una de las cuestiones de esos condimentos raros que tuvo esta tormenta es que se dio asociando distintos factores elevados que intensificaron mucho el accionar de esta tormenta. Fue una, la precipitación alta en un corto periodo de tiempo, que ocurrieron en 15 minutos, 50 milímetros alrededor de esa precipitación, agravada por también la presencia de granizo de distintos tamaños en distintos sectores y viento. Entonces, esas tres cuestiones hicieron que la intensidad de esta tormenta se vea mucho más incrementada. Lo que vemos es que en general este tipo de tormentas en el último periodo, y cuando digo último periodo te estoy hablando del 2010 a la fecha, son eventos que se han intensificado hasta en un 40% más respecto a lo que ocurría previamente. Entonces, esto puntualmente, esta tormenta o una tormenta en particular, es difícil atribuirla estrictamente al contexto de cambio climático, pero sí lo que podemos decir con un 100% de certeza es que en el contexto de cambio climático actual, este tipo de eventos naturales que siempre ocurrieron, que meteorológicamente son así y que se espera que en verano sucedan, se ven climáticamente agravados o intensificados por la condición del incremento de la temperatura actual. ¿Qué es lo que pasó con el viento? Porque de verdad que uno dice, bueno, son 90 kilómetros por hora más o menos, pero ha habido vientos más fuertes, digo. ¿Por qué en esta oportunidad el viento tiró tanta cantidad de árboles, columnas, voló tantos techos? Y también fue una traza muy marcada, ¿no? Esto de que se localiza espacialmente en un espacio más reducido, una traza, digamos, que afecta con 90 kilómetros por hora, quizás en algunos lados, quizás esa traza en otros lados tomó una velocidad mayor y no hubo medición de esa velocidad, que es lo que más probablemente haya pasado. ¿Podemos esperar, digo, como venimos, que cada vez se intensifiquen un poquito más? Lo que se prevé para el futuro, y esto es en base a información científica y veremos qué es lo que ocurre, es que estos eventos se intensifiquen aún más, porque lo que se va viendo es que el incremento de la temperatura va aumentando gradualmente. Ahora estamos en un calentamiento de 1.5 grados centígrados en la atmósfera, y ese grado favorece mucho más el incremento de humedad en la atmósfera y la formación de estos eventos extremos. Entonces lo que se espera es que ocurran con mayor intensidad y con mayor frecuencia. Pidiendo al gobierno nacional un accionar en relación a lo que es, por ejemplo, el radar de Intanguil. En este caso, ¿serviría tenerlo, digamos, al radar en condiciones para tener a tiempo esa información? Totalmente, o sea, una de las cuestiones claves de la adaptación, llamémosle así, si queremos, que de esta capacidad de poder dar respuesta ante la ocurrencia de estos eventos que van a seguir ocurriendo, van a seguir sucediendo. Entonces, una de las cuestiones claves es poder tener información. Si uno tiene la información con cierta anticipación, aumenta esa capacidad de respuesta, aumenta esa capacidad de adaptación. El próximo domingo el gobernador Sergio Silioto hablará en la legislatura abriendo las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados, y la novedad es que el ultrabernismo toma el control del bloque del PJ. La presidencia del bloque de diputados provinciales del Frejupa quedará en manos del ultrabernismo. Daniel Lovera asumirá el frente de la bancada en reemplazo de Espartaco Marín. Marín, de la línea Convergencia Peronista, había llegado a la conducción del bloque en 2019. Fue a partir de un acuerdo político entre el líder de La Plural, Carlos Berna, y el referente de Convergencia Peronista, Rubén Marín, ya fallecido. La salida de Espartaco Marín era cuestión de tiempo. Hace algunos meses, la diputada bernista María Silvia Larreta lo liquidó frente a todos. Dijo que tenemos un presidente de bloque que no conduce. Vamos a ver el pronóstico del tiempo. En pantalla ya estamos viendo el pronóstico de tiempo para 6 localidades de nuestra provincia. Y como ven ustedes en pantalla, para mañana se espera un cielo parcialmente nublado en todo el territorio pampeano. En Ralicó mínima 15, máxima 29. En General Pico mínima 15, máxima 31. Y en Catriló mínima 14, máxima 30. Nos vamos al centro de la provincia. En General Hacha mínima 14, máxima 29. En Victorica, al noroeste, mínima 14, máxima 30. Cerramos con 25 de mayo. Un poquito más elevada la temperatura en el sudoeste provincial. Mínima 20, máxima 32 grados por la tarde. Y ahora el pronóstico del tiempo extendido para los próximos 6 días en la ciudad de Santa Rosa. Mañana viernes parcialmente nublado, mínima 15, máxima 29. Atención el sábado porque hay probabilidad de lluvias, mínima 17, máxima 29 grados. El domingo parcialmente nublado el cielo, mínima 20, máxima 33. El lunes vuelve la probabilidad de lluvias, mínima 20, máxima 28. El martes
cielo parcialmente nublado, mínima 19, máxima 26 grados. Desciende la temperatura el día martes. El miércoles vuelve a subir, parcialmente nublado, probables lluvias, mínima 19, máxima 30. Y hasta aquí la información, hasta aquí las noticias. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana, como siempre, a la hora 21 en este Canal 2, que es la televisión cooperativa, seguramente con la cobertura del paro general que fue convocado por las 2 CTA y la Mesa Intersindical, paro con manifestación que se dará aquí en la ciudad de Santa Rosa. Hasta mañana, que descansen.